Que yo decía, pero ¿qué falta? ¿Qué le falta a él? ¿Estás grabando ya? No. No, ahora empezó. Ahora fue que empezó. Ok, vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos en qué momento del día estés viendo este episodio del podcast de la ICDC Amelia, La Buena Parte. Hey. Hoy está conmigo Fabiola. Joey Goto. y yo soy Débora. Hoy tenemos un tema, pues que, ¿verdad? Para mí, relativamente preciso, corto. Sería porque, ¿verdad? Porque la contestación es, mira, no tajante, pero la contestación es firme. Y es, ¿por qué hay dos testamentos en la Biblia? ¿Por qué hay dos testamentos en la Biblia, caballero? Porque es antes de Cristo y después de Cristo. Gracias a todos por sintonizar. Este ha sido el podcast La Buena Parte. Y ve, ya. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿No te has preguntado por qué te pedí que trabajara ese tema? La real no. No es como que me quedé sin tema, vamos a hablar de esto. No, En realidad, quería que habláramos de esto porque, pues, es una pregunta que las personas que están fuera de la iglesia, créanlo, ¿no? Como que no tienen esto muy claro. Sí, o sea, que es algo... ¿qué vincula? ¿Qué no vincula? ¿Por qué acá Dios parece una persona y acá Dios parece otra? O sea, realmente para mí es una pregunta importante para entender Algo el que, evangelio. algo que para nosotros sería relativamente sencillo. Exacto. Sí. No, Sí. Pero no, bueno, se supone que sea sencillo. Porque hay iglesias mezclando pactos. duro. Entonces tú dices... ¿Sabes que cuando tú vienes a ver... Espérate, se cayó esto. Sorry, mala mía, ¿lo desconecté? ¿Te desconecté? Sí. Me desconectaron. ¿Sabes? No le gustó mi respuesta. Ella siempre está en contra de mí. Mira, si no fuera por eso, Ella siempre está en contra de mí. Tan pronto están de acuerdo en algo, miren las cosas que pasan aquí. ¿Sabes? No, que algo, como estaba diciendo Fabiola, algo que para nosotros es relativamente sencillo, para muchas personas, y es verdad, como que ¿por qué? ¿Y por qué no todo está escrito de una buena vez y ya? ¿No? Y esto, una de las cosas que yo noté, testamento, y es una palabra, pues uno piensa en un testamento que un familiar deja, o antes de morir, o algo escrito, pero algo curioso es que en cuestión de Biblia es una alianza. Una alianza que el Señor hizo con nosotros antes y una alianza que el Señor hizo después. Un después. Un antes y un después. Y antes, en el Viejo Testamento, ¿verdad? El Señor se le manifestaba a las personas, pues, a través de varias formas. En el Nuevo Testamento, Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Ajá. En el Viejo, Él iba y venía. No habitaba en nosotros. Exacto. Porque el Espíritu Santo no estaba. Sí, correcto. Y en el Viejo también teníamos que hacer muchas cosas para poder llegar a la presencia del Señor. Ujú. Como estábamos hablando ahorita antes de que Fabi llegara, que es el matar el cordero, ¿eh? Sí, hacer sacrificio. Hacer el sacrificio de un animal que no tuviera mancha, puro, y hacer ese sacrificio para así entonces pues poder llegar a la presencia del Señor y que el Señor pues, me perdonara. Que Pero ya, este no ya era es algo... Ajá. pero valga la aclaración que este no era el diseño original, lo que Dios originalmente quería para nosotros. Que cuando Dios nos crea con acceso a Él, acceso a su presencia. Uh-huh. El pecado, que es lo que nos separa del Señor, de Dios, es lo que entonces crea la obligación de esto, de tener intermediarios, Uh-huh. de tener que ser purificados por medio de sacrificios. Es lo que crea la necesidad de que Dios se manifieste de maneras tan creativas como Ajá. columna de nube, Ajá. como a través Columna de de una fuego, maná del una cielo. salsa, exactamente. Porque, pero lo que quiero decir es que valga la aclaración que este no era lo que originalmente el Señor quería. El Señor quería que tuviéramos acceso a Él siempre, pero el pecado Uh-huh.
nos separó de él. separó. Bueno, en el inicio Adán y Eva dice como, ¿sabes? Dios como que jangueaba con ellos allí. Ujú. Estaba Exacto. como que hablando allí con ellos y eso. La historia en el Génesis de Adán y del Edén y de cómo era la vida en el Edén es súper interesante. Sí, sí, y que el Señor te dé eso, no, tú eres el que vas a llamar a los animales y le vas a dar el nombre a los animales. Ujú. Y tú como que a mí me da, mi esposo y yo estuvimos pensando mucho tiempo para ponerle el nombre a la perrita de nosotros, imagínate. Sí, Llamar a todos los animales. exactamente, que yo tendría que darle esa potestad, que el Señor me dé esa potestad Pero acuérdate, de para ese darle el tiempo nombre. Adán no tenía ni que trabajar ni nada, ni ella tampoco. Ellos están allí como que, bueno, pues vamos a coger esta semanita para poner los nombres a todos estos animales. Y algo que también, hablando de eso, me ha dejado como que en este loop loading, que antes también había que hacer un protocolo también para poder entrar a ese lugar santísimo. Ujú. Pasar En el tabernáculo tú dices. exactamente en el tabernáculo. Sí, que eso es lo que que no están... es tan simple como nosotros entrar ahora a una iglesia y decir, llegamos, Ujú. aquí está el lugar santísimo. Como estábamos separados de la presencia de Dios, Ajá. poder entrar a la presencia de Dios requería que estuviéramos limpios, Ujú, porque de no estarlo, moríamos. exacto. de una. Lo que estábamos hablando ahorita. Que entonces el sacerdote, cuando tenía que entrar al tabernáculo, le amarraban supuestamente una El lugar soga. santísimo, es lo mismo. Yo lo conozco como el lugar santo. Está el lugar santo y el lugar santísimo. El Ujú. lugar santísimo es donde estaba la arca del pacto y ahí es que Ajá. estaba la Exacto. presencia de Dios. Sí. Pues entonces, para él, el único que podía entrar era el sacerdote. Ajá, Y- una persona Exacto. designada. Ajá. Ajá. Le amarraban una soga supuestamente con unas campanas y entraba y así se escuchaba. Si las campanas dejaban de escuchar, estaba en pecado. Cayó muerto. Y había que alarlo con la soga, pues no podían entrar ellos para allá porque caían muertos también. Mm. Entonces lo alaban y lo sacaban. Si salía vivito es que estaba bien. Salía vivito. Así es que funcionaba eso. Pero, y para poder entrar a ese proceso, había que pasar, como digo yo, de lo que hemos visto en muchas fotos, como diferentes cuartos. Ujú. Pienso en diferentes niveles. Y no es como ahora, como nosotros tenemos ese acceso, podemos entrar a la iglesia, nos podemos sentar todos juntos en comunidad. ¿Tú te imaginas que hoy día todavía estuviéramos teniendo que entrar al nivel 7 No. de algo así? Y tú buscando cabros por ahí para abajo, ¿sabes cuántos cabros muertos? Estábamos hablando de eso ahorita. ¿Sabes? Esos animales por todos lados muertos, todo el mundo buscando limpiarse. Tanto cabro. Yendo a los montes o teniendo, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios, Gracias O sea, por la gracia. Correcto. exacto. Gracias por la gracia. Y que por él fuimos limpios y por él ya. Ay, todo- pero no te la adelantes a Débora. Ok. No, y pensando en esto del Nuevo Testamento, que fue el mismo Jesús, el mismo Padre, que vino en forma de hombre a nosotros a enseñarnos. Tan sencillo. Antes que él tenía en las tablas de piedra los 10 mandamientos, cómo él escribió esos 10 mandamientos, que fue algo sobrenatural, lo que tú estabas tratando de decir ahorita. Sobrenatural, exacto. Que el Señor, que Dios se manifestaba de formas sobrenaturales a su pueblo, al pueblo del pacto, para que entonces dijeran, mira, soy yo el que tiene el trato con ustedes. Ujú. ¿Cómo sería vivir una vida sin el Espíritu Santo? Bien difícil. Ujú. Bien difícil porque es teniendo acceso al trono de la gracia de Dios 24/7 y es difícil. Tú sabes que esa debe ser la explicación. Esa debe ser la explicación de por qué en el Éxodo, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, que vive todas estas cosas, que si las miles de plagas, de langostas, de enfermedad, de granizo, de todo lo que vivieron, el mar rojo dividiéndose, maná que Caía. descendía, que caía todos los días por esa es la explicación de por qué aún viendo todo eso se rebelaban contra Dios. Sí, porque Sí, porque tú teniendo todas las evidencias, tú viendo con tus propios ojos que venía lluvia de fuego que descendía del Ajá. cielo. No sé, siempre los confundo. Elías
el que ellos estaban adorando a Baal Ajá. y Sí, Elías. Elías, exacto. Sí. Que subió al monte y el- estaban adorando abajo a un... No, ¿qué es lo que ibas a decir? Que Elías era el que se mofaba, como que díganle al Dios de ustedes que haga descender lluvia de Sí. fuego sobre de ustedes o a ver. no sé. Sí, que ellos estaban cortándose ellos mismos. Correcto. Entonces, estamos en la escuela dominical. Yo estoy bien perdida. Elías no es un profeta. Claro. Sí. Pues, ¿y cómo que él se estaba burlando? No, porque No de Dios. ahí había una gente, o sea, que estaban adorando Ah, sí, a Baal. Llegó. Ya, Llegó. Esa historia está brutal. Esa es la historia más brutal. Yo creo que esa es la Exacto. historia más brutal del Nuevo Bien, del Viejo entonces Testamento. Exactamente. ellos estaban haciendo mil sacrificios, mil cosas, mil protocolos. Y él como que sigan ahí, que Él sentadito. cuando yo le diga al Dios mío, Correcto. pues, ya ustedes van a ver lo que va a pasar. Ujú. Esta conversación está bien caótica. Estamos all over el Viejo Testamento. Inclusive hay una cuenta que yo sigo en TikTok, yo no sé si la han visto, se llama The AI Bible. Y es una No, nosotros cuenta. lo que seguimos a Molu, a Bulbu y toda esa gente. Por poco Fabiola se quita los espejuelos y como... Sí, ella siempre está en contra mía, siempre. Ay, nene, deja el complejo. Hay una cuenta de AI Bible que te pone, obviamente en AI, todo esto y te pone la referencia bíblica de cómo es biblically accurate, cómo es como la Biblia lo describe, porque a veces nosotros podemos pensar, pues, en esta escena, pues, que estaban ellos, algo bien sencillo, pero cuando tú lo ves realmente en esa forma, tú dices, Señor, ¿cómo es que ellos no pudieron creer? No, o sea, it mind boggles Bueno, me. la otra gente que no era del pueblo de Egipto veían todas esas señales y decían, wow, el Dios de ustedes, decía como el Dios de ustedes, Ujú, es el Dios verdadero. ujú. Y ellos mismos no se daban cuenta. Pero es que realmente es bien difícil, vuelvo otra vez, no sé cómo será una vida sin el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos, ¿me Ujú. entiendes? Y es interesante también, pues tú veías a José y personajes así como lo que fue José, Jacob, toda esta gente, Abraham, hombres que, como sin tener Biblia, no existía la Biblia, cómo ellos servían a este Dios sin tener... No tenían Biblia, pero lo que pasa es que esos primeros varones que son como que estos primeros figuras en el Viejo Testamento, como que padres de la fe, Ujú. pues no tenían Biblia, pero venían de generaciones y de padres que sí, con contratos especiales, con pactos familiares que el Señor había hecho con ellos. No la Sí, tenían, pero que tenían. siguieron compartiéndose eso. Sí, exacto. Pero por eso, pero ahora mismo tú y yo tenemos la Biblia y la leemos. Y sabemos todo lo que sabemos por la Biblia. Pero imagínate tú sin haber nacido sin la Biblia y no tener nada. Entonces, ni el Espíritu Santo. Ujú. Es como que ahí, a la selva con un cuchillo, ¿me entiendes? Sobrevive, Sí. ¿me entiendes? Con machete en mano. Sí, porque es que no hay de otra y con todo eso es como tú dices, teniendo todo eso y se nos dificulta un montón de cosas. Ujú. Y esa gente, mira a José fue un ejemplo de vida que no falló en nada, pues David, como hablábamos ahorita, David falló en mil cosas. Y con todo eso ya tú ves que siempre Dios estuvo con él. Que fue la única persona en la Biblia que el Señor le dice que es varón conforme al corazón de Dios. Exacto. El único. Mandó a matar a la mujer de aquel, se quedó con la mujer del otro, ¿sabes cuántas cosas no hizo? Y ahí Pero tuviste a José y José fue un ejemplo en todo. Sus hermanos lo venden, esto, lo otro, pero todo el tiempo se mantuvo firme. Llega aquella mujer, la mujer de Potifar, se le presenta esa tentación y sin tener el Espíritu Santo logró correr y uno con el Espíritu Santo se queda. No, y
Fabiola Es que es verdad, es verdad, es verdad. finge. ¿Entiendes? Es verdad. Entonces, Esa es la de lo que tú estabas leyendo y todo eso. Esa es la, como que la diferencia principal que tú que percibes o crees que es la diferencia principal de entre el Viejo y el Nuevo Testamento. No, y también que son pactos que Dios hizo con un pueblo, con su pueblo, pero en el Nuevo Testamento es un pacto que el Señor está haciendo con nosotros en la actualidad. Cuando tú dices pacto, ¿a qué te refieres? O sea, yo sé que un pacto es como que un acuerdo Ajá, entre dos partes. Ajá. Pero el pacto de qué? Bueno, Que yo soy tu Dios, exacto. que tú eres mi pueblo y yo voy a estar contigo. Y eso, ¿a eso te refieres? Sí. Ok. Porque lo ¿Por estoy qué? haciendo mal, Missy. No. Acuérdate que el punto del episodio es como que de poner en un ABC Ajá. lo más sencillo posible la diferencia entre ambos. En por qué hay dos, porque hay un antes y un después. Ujú. bueno, acuérdate que después, ¿sabes? Dios mismo se despoja de sí mismo, viene a la tierra. Y ya, imagínate, eso es como que ya la cosa del juego cambió. ¿Me entiendes? Antes estaba pasando todo esto, pero ya hubo un antes y un después. Entonces llega Cristo, viene a la tierra y entonces establece completamente su reino porque él mismo está presente. Ujú. Cristo viene a restablecer, entre otras cosas, viene a restablecer lo que se perdió en el Edén, Ujú. Ujú. que era el acceso a la presencia de Dios. Viene por medio de su sacrificio a salvarnos de nuestros pecados para que no Ujú. sea necesario Ujú. el sacrificio de corderos y cabros y esto para nuestra purificación, pero también para darnos acceso al Espíritu Santo, que era lo que Ujú. no tenía acceso las Exacto. personas en el viejo pacto. Ujú. Exacto. Sí, ahí entonces llega el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el Nuevo Pacto, que entonces tenemos la oportunidad y el privilegio de que Dios mismo, Dios Emanuel, ¿sabe? Dios con nosotros Ujú. y está en la tierra. Entonces, cuando se va, dice como que me voy, pero yo les voy a dejar conmigo, Ajá. con ustedes, perdón, Ujú. al Consolador y obviamente nos deja el Espíritu Santo. Ujú. Y entonces, que ya ahí es otra cosa. Por eso yo escuchaba una vez un pastor que decía, no, o sea, nos asombramos con que si yo fuera un Moisés, si yo fuera pero todos esos hombres de Dios nos ven a nosotros y dicen, ojalá y yo hubiera tenido a Dios en mí todo el tiempo. Esa gente tenía que estar todo el tiempo diciendo, déjame verlo, déjame buscarlo, déjame subir al monte para tener un encuentro con él. No, nosotros tenemos acceso directo, Ujú. ¿me entiendes? Nosotros no tenemos que estar haciendo sacrificio, nosotros no tenemos que estar, ¿sabes? Nosotros tenemos al Espíritu Santo 24/7 con nosotros. Yes. Eso ¿Qué, amén. qué privilegio más grande que ese? ¿Sabes? Moisés quiere ser como yo. Me trago esa tiña. Moisés, Jacob, toda esa gente nos ven a nosotros y dicen, diache, yo quisiera ser Joey, ¿me entiendes? Oh my God. Wow. Señor, perdónanos. Yo creo que este es el episodio con más efectos de sonido que hemos tenido en todos los 2 años. Gracias a mí. Pero es que es verdad, cuando tú analizas eso, nosotros sí que podemos decir, no es que es cuestión, y fíjate que hablamos de orgullo en el segmento pasado y no es que estoy orgulloso. Es cuestión, es cuestión de que, oye, cuando tú conoces cuál es tu identidad en el reino, tú dices, oye, no somos cualquier cosa. Ujú. Otra cosa también importante del Nuevo Testamento es el acceso a la salvación Ujú. al mundo entero. Porque de que Dios tenía un pueblo escogido, y esto no es solamente porque lo vemos en el Viejo Testamento. Hace poco grabamos un episodio donde hablábamos de esto, Sí. de que genuinamente Dios escogió a un pueblo Ujú. para dar a conocer que Él es Dios al mundo. Sí. Él escogió un pueblo para que este fuera el portavoz de que yo soy Jehová, el Ujú. creador, yo Ujú. soy Dios. Y por medio del sacrificio de Cristo, no solamente ese pueblo, el pueblo de Israel, tiene
ya Dios no es el Dios de ellos. Ahora nosotros, los que no somos de Israel, los que no somos hijos de nacimiento, en el sentido de que no somos de ese pueblo. Como de ese linaje. Exacto, exactamente. Podemos ser salvos. La salvación se nos extendió a todos. Al mundo. Al mundo, Ujú. exacto. Por medio de ese sacrificio. Exacto. Esa es otra de las grandes importancias de las distinciones entre el Viejo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento, entre otras cosas, por eso. Ujú. Porque ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. Y lo triste, hablando de lo del Espíritu Santo, lo triste es que el mundo va a llegar otra vez a lo que, espiritualmente hablando, a lo que fue el Viejo Testamento. Ujú. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, el Espíritu Santo va a dejarle morar en la tierra. Espérate, me perdí. Apocalipsis, hermano. No, pero espérate. Bueno, estás diciendo que vamos a volver a lo que estábamos como en el Edén. No. Bueno, en espiritualmente hablando, sí. En el sentido... No. Chico, Porque- ¿qué? El Viejo Testamento. Pero es que dijiste que vamos a volver al Viejo Testamento, pero va a Porque volver cuando a qué? Cristo venga a buscar su iglesia, Ujú. el Espíritu Santo, en los años de la gran tribulación, aquí en el mundo, Ah, ok, ahora te entendí. Sí que... el Espíritu Santo no no va a va habitar. no va a estar Ujú. aquí, exactamente. Ujú. Ok, ahora te entendí. Los que no se vayan salvos, que se queden aquí durante los años de la gran tribulación, esa gente no va a tener acceso al Espíritu Santo. Sí, te entendí ahora. Es que cuando lo explicaste ahorita, Lo expliqué mal. sí, pero ahora te entendí. Pero en sí ese no va a ser el fin. Eso va a ser un lazo de tiempo. Ujú. Sí. Sí. Que yo creo que todavía están pensando en el episodio anterior donde no concuerdo contigo. Tiene el PTSD. No concuerdo contigo. Difiero. Qué chévere. Oye, el salmista David decía, no apartes tu espíritu de mí. O sea, siempre esos hombres estaban pensando como que ese temor de que se les fuera. Y nosotros no tenemos que tener ese temor. Lo Yo damos digo, por sentado. Ujú. ¿Ah? Exacto. Lo damos por sentado exacto, de que porque eso ya como, mora con nosotros. claro, estamos acostumbrados a eso. Pero la realidad es que para ese tiempo ellos tenían que estar como que con esa preocupación de que no se vaya tu espíritu de mí. O Moisés decía, si tu presencia conmigo no va. Entonces, es bien gracioso porque también en las iglesias hoy en día, por eso yo decía lo de que mezclamos los pactos, porque a veces tú ves iglesias cantando, ven tu presencia, que no se vaya, o sea, todo eso no tiene sentido, porque ya todo eso es como teológicamente, es una canción teológicamente errónea, ¿me entiendes? Pues estamos llamando al Espíritu Santo cuando no tenemos que llamarlo, ya Él vive en nosotros, ¿me entiendes? Entonces, a la gente hay que educarla también de que, como tú decías ahorita, que la gente que es nueva, que es convertida, que no conoce el Evangelio, hay que explicarle que eso mismo, que cuando toman la decisión y aceptan al Señor, Dios mismo habita en ellos, ¿me entiendes? Ujú. Por eso a veces tú los ves que piensan, no, yo no soy capaz o no tengo eso que ustedes tienen. O a veces tú ves personas que, mira, ve a mi casa para que unjas las Ujú. puertas o ores por mí, que no está mal. Exacto. Pero cuando tú vienes a ver nada de eso, ya eso no tiene, ¿sabes? Dios mismo vino a la tierra, Dios mismo murió y el Espíritu Santo está habitando en todos Espérate, lo nosotros, que ¿me estás entiendes? diciendo, que no tenemos que ungir. Bueno, para mí, Porque eso es bíblico. Estoy Mm. hablando Nuevo Testamento. La palabra dice que cuando alguien está enfermo, llame a los ancianos Sí. y que sean ungidos. Ujú. ok, pero no está bien. Yo no digo que esté mal, que unjamos a las personas o lo que sea, pero yo no le puedo dar una... Es como a veces la gente tiene un poquito de aceite y piensa que en ese aceite está la sanidad y todo. Tú no le puedes dar poder a eso, ¿me entiendes? Realmente ya el Espíritu Santo está en ti. Tú puedes orar y declarar una palabra sobre una persona y no tienes que estar andando con aceite para arriba y para abajo, ¿me Exacto. entiendes? Porque eso son cosas que es como lo que hablábamos del viejo pacto, que eso es como si yo me pusiera ahora a matar un becerrito cada vez que la gente me va a decir, pero ¿y qué tú estás haciendo? No, es que estoy practicando esto, pues la Biblia lo dice. Está bien, la Biblia lo dice,
pero ya eso no está vigente Ujú. porque caducó. Eso que tú estás hablando de eso de que ya nosotros tenemos el Espíritu Santo, me acuerda algo que escuché en estos días de una muchacha que estaba contando su testimonio de infertilidad. Y ella misma dijo, mira, yo cogí aceite, me ungí el vientre y no, está bien, oraban, la gente oraba, pero ella misma cogió aceite en su casa y también además de un acto de fe. Ujú. Que ella se movió en su acto de fe Claro. y ella misma dijo, mira, me ungí el vientre y ahora pues, una bebé, una cosita así bien chiquitita. Pero tiene su Tuvo su milagro. milagro. ¿Pero por qué? Porque ella misma reconoció que, mira, tú eres el que moras en mí. Ujú. Pues entonces, yo, por ende, yo tengo ese acceso, me unjo y Claro. vamos para adelante. Claro. Sí, sí. Es los beneficios del nuevo pacto y de que Dios dio su vida por nosotros. Y que a través de eso, como decía Fabiola, tenemos acceso al Padre, pero además de eso, tenemos todos los beneficios. Es como cuando tú tienes ¿sabes? Tu papá te deja una herencia y tú disfrutas de todo lo que tu papá tiene. Ujú. Tu papá muere y como tú dijiste ahorita, te deja un testamento. Y ahí está todo lo que tú heredas todo lo que tu papá tiene. Ujú. Y así mismo pasó, él murió y como hijos tenemos todo lo que nuestro padre tiene a través de su hijo. Amen. Así que yo creo que La com- la conclusión, Ajá. ¿Cuál es la conclusión? Antes que entremos en otro desacuerdo. ¿Cuál es ¿Llevamos qué? Ok. Yo ahí tratando Pe- de ser bien... ¿Cómo vamos? Bien. Bien discreta, bien bien- discreta. bien Sí, sí, discreta, sí. como que, bueno, ya. Esto es un Cuando ustedes me podcast. ven haciendo esto, yo le estoy preguntando a Yariel que cuánto tiempo llevamos. Pero eso es bien fácil, preguntarlo ahí ya. ¿Entiendes? Pero como ustedes estaban hablando, pues para no interrumpir. Ay, qué linda. Qué buena es. Pues entonces, ¿cómo cerramos este capítulo? Missy. El Viejo y el Nuevo Testamento. Esperamos que esto haya contestado alguna pregunta, ¿verdad? De la importancia de conocer ambos. Porque esta es otra cosa. Hay mucha gente que no estudia el Viejo Testamento porque el pacto vigente es el Nuevo Testamento. Sí, Pero lo importante del Viejo Testamento es entender la necesidad del Nuevo. Ujú. Entender de lo que Dios nos estaba salvando. Es Ujú. historia. Exacto. Es conocer a Dios. Correcto. Porque Dios se revela en el Viejo Testamento. La gracia de Dios que se encarna en Cristo y nos redime y nos da perdón y salvación es al Dios al que tenemos acceso ahora. No es el que tenían antes. Ujú. Sí, es en parte historia, pero esta es la explicación de por qué necesitábamos a Cristo. Sí, es que para poder entender el nuevo necesitas del viejo. Y para poder entender el viejo necesitas Claro. del nuevo. Van de la mano. Es como cuando tú vas al cine y ves una película y la coges a mitad. ¿Sabes? Te perdiste todo el inicio de la película y hay un montón. No, es que es verdad. Tú te sientes y tú dices, y a veces hasta empiezas a decir a Dios, ¿y por qué fue que pasó eso? Y la persona dice, tienes que verla desde el principio porque si no, no vas a entender. Ajá. Y lo mismo pasa en la Biblia. O sea, tú tienes que, ¿desde dónde comenzó todo? Desde el Edén, desde el inicio, desde Génesis. Y ahí tú vas entendiendo todo. Claro, como tú dijiste, hay gente que no quiere estudiar el viejo pacto, pero dice, no, ya eso no, nada se aplica. No, no es eso. Ahí hay un montón de aprendizaje. Que hay unas cosas que ya no están vigentes, pues claro, pero sigue siendo igual de importante y es parte de lo que es la Biblia. Ujú. Así que ¿Te gusta? Missy, ¿te gustó mi? No, La pasa. cosa conmigo, Es para saber si voy bien. Pero la Missy no Ya, se sabía la vamos a historia de Elías. No, se me fue bien brutal. Pero vamos a saber cuando el pastor vea esto. Vamos a saber si estamos bien. Sí, es que el pastor nos va a decir si esto va para el aire o no. o si nos mandan para la escuela bíblica o para el campamento de los nenes que es en julio. Este es el intento de la buena parte de explicarle la importancia del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento y cómo se relacionan uno con el otro. Sí,
Esperamos, ¿verdad? Que hayan entendido las personas que tengan esta duda. Y pues si no, si ya tú tenías o sabías algo, pues mira, aprendiste otra cosita más porque en este camino del evangelio todos los días se aprende algo. Y ese es un tema profundo que también después podemos hasta tocarlo con el pastor porque es un tema bastante amplio. Sí, no, la conversación fue bien por encima, Bien por encimita. superficial y bien masticada, que era lo que yo quería. Sí. Exacto, excelente. Así que esperamos que te haya gustado este episodio y Nos vemos en la próxima. nos vemos. Bye. Bye.